a Dios de una manera más profunda. Yo creo que nosotros todos deberíamos o sea, ahora como ya hemos estado hasta el día de hoy, digamos, concurriendo a los servicios uno tras otro, deberíamos cada uno considerar como en qué nivel de crecimiento espiritual hemos llegado. O sea, cada uno debe sacar su propia conclusión, ¿verdad? Evaluándose a sí mismo, un examen como introspectivo, desde el día en que yo me convertí hasta la presente, qué tanto yo he avanzado, qué tanto he crecido en mi vida cristiana. Y, o sea, yo creo que hay niveles en nuestra vida espiritual. No todos los que estamos aquí y los que acuden a las diferentes iglesias donde se alaba al Señor están en el mismo nivel de crecimiento. A veces hay algunos que se quedan muy rezagados, hay otras personas que avanzan. Ya usted se da cuenta que hay personas que cuando se convierten al Señor avanzan de una manera muy progresiva y uno en corto tiempo ya los está mirando que están ya activos dentro de la obra del Señor y conocen, ¿verdad? Saben cómo, digamos, predicar la palabra, cómo estudiarla, se conoce ya algunos pasajes de la Biblia, mientras que hay otros que, aunque ya tengan de algún tiempo de estar incursionando en las cosas del Señor, se quedaron como atrás, rezagados. ¿Sí? Están como convirtiendo el cristianismo en una serie de tradiciones, ya que voy a la iglesia, ya cumplí con el Señor, me presenté el domingo, ya no vuelven a aparecer, no son fieles lectores de la Biblia, no tienen una vida consecuente y disciplinada en la oración. Entonces, o sea, se tornó su cristianismo en una religión. Ya, eso no produce realmente ninguna diferencia, mi querido hermano. Amén. Si usted está en esa manera, en ese pensamiento, amén. El cristianismo es vida, amén. Es una experiencia personal, amén, con el Señor y constante. Por eso el apóstol San Pablo, haciendo alusión a esto, nos exhorta en el capítulo 12 de Romanos, que dice: hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Amén. Amén. O sea, el estar aquí, cuando usted, algunos quizás no lo sepan, ha doblado un turno en un trabajo, o algunos que durante toda una jornada entre semana se la pasaron allá en un trabajo bastante duro, forzado, y se prepara para estar en la casa de Dios, cansado, con sueño, con hambre, pero se dispuso de corazón a venir a la casa del Señor, y cuando lo hace, despliega todos sus 5 sentidos, todo su deseo por adorar a Dios. Es el culto racional que hacemos para adorar el nombre del Señor. Bendito sea Jesús. Entonces, hermanos, nuestra vida cristiana la puedo ahora definir en esta manera, como aquí lo he podido, o sea, sacar como manera de estudio. 4 niveles en el que nosotros nos vemos, digamos, forzados a proyectar nuestra vida cristiana. 4 niveles de crecimiento. El primer nivel que aparece en esa historia, en ese pasaje de la Biblia, que de hecho quiero decir que fue algo que escribió un gran profeta, un gran varón de Dios llamado Ezequiel, hijo de sacerdotes, era uno de los hombres exiliados, de los que duraron algún tiempo, duró como unos 22 años en Jerusalén, y después fue llevado al exilio, y en el año 597, antes de nuestro Señor Jesucristo, este varón estaba allí en Nibur, cerca del río Quebar, y allí eso lo hizo como el lugar permanente de su morada. Su residencia permanente era en Nibur, cerca allá del río Quebar, en Babilonia. Y allí el Espíritu Santo de Dios comenzaba a ministrarle. Un hombre de Dios, un hombre que había sido apartado con ese fin. Y era un mensaje profético, como lo que debería de considerarse lo que era una profecía. Porque hoy se ha torcido mucho el tema de la profecía. Hoy cualquiera es profeta, y son profetas falsos, profetas aduladores, que andan diciendo cosas que realmente Dios no ha dicho, y comprometen a Dios en cosas así. Pero este hombre de Dios hablaba un mensaje puntual para Israel, recordándoles constantemente
la razón por la cual habían sido llevados a ese cautiverio, el pecado que habían cometido, ¿verdad? De la idolatría, de la desobediencia, de la rebeldía, y por ende, o sea, fueron llevados al cautiverio por 70 años allá en Babilonia. Él estaba algo apartado de los otros profetas, pero hubo uno llamado Jeremías que vivió contemporáneo con él, pero él sí fue el único que gozó de una inmunidad por parte de Nabucodonosor y le permitió que se quedara allí en Judá, en Israel, mientras los demás estaban allá en el exilio. Estando allí, en el año 587 a.C., este varón Ezequiel sufrió la terrible pérdida de su esposa. O sea, fue algo difícil para él. No hubo ese protocolo, ¿verdad?, de llevarla a enterrarla con dignidad. O sea, fue una muerte repentina, pero no hizo lo que convencionalmente cualquier persona que tiene una pérdida así de un familiar, de un ser querido, lleva a ese lugar, a las exequias fúnebres. Entonces, no tuvo tiempo ni para tener cierta dolencia o duelo con ella, pero había un mensaje de Dios. Fíjense que qué tremendo es el hecho de encontrar esas características en los profetas, que eran personas abnegadas, que tenían que muchas veces padecer, sufrir, ¿verdad? El vituperio, o sea, las personas que eran muchas veces como tomadas como las menospreciaban, como en el caso de Jeremías, que la gente eran incrédulas, no recibían el mensaje, era impopular dentro de la gente y muchas veces fue castigado y fue llevado a la cisterna, a las mazmorras, a las cárceles, pero más aún, sin embargo, este hombre nunca dio brazo a torcer y siempre quiso mantener lealtad a su Señor, a su Dios. Ya, esa era la manera como le servían estos hombres de aquellos tiempos al Señor. Ahora, hablando entonces de Ezequiel, estando allí entonces en Babilonia, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en la vida de él. Comenzó a darle una serie de mensajes. Ya era una persona que vivía en un nivel espiritual muy alto, muy elevado, y comenzó a proyectarle visiones proféticas del futuro. Pero quiero anticiparle, hermano, que para Dios el futuro ya es historia. Amén. Lo que ya hoy nosotros estamos realizando aquí, ya eso ya pasaron ya tiempo atrás en las páginas de los libros que Dios escribió. Ya Dios conoce acerca de tu final de vida. Dios conoce tu pensamiento, conoce todo lo que tú tienes en tu corazón, conoce tus intenciones de lo que pudieras de aquí al salir hacer, a ver con tu vida, los días restantes, los días siguientes. Dios conoce todo acerca de nosotros. Nada es ajeno a Él. Amén. Entonces, Dios, que ya conocía cómo era el asunto que iba a determinar con estos hombres, ya llama a Ezequiel para mostrarle esas visiones. Y dentro de estas visiones, esto se muestra como una figura literalmente gráfica, simbólica, pero que Dios le estaba obviamente transmitiendo un mensaje al pueblo de Israel. Pero como hoy la iglesia puede gozar el privilegio de tomar también esta palabra, porque Dios nos habla a través de la Santa Palabra, ya sea el Antiguo o Nuevo Testamento. Este es un mensaje para la iglesia también de hoy. Amén. Para que usted como iglesia se ubique en qué lugar usted se encuentra en este momento. Examínate a ti mismo. Mírate cómo estás. Amén. En qué nivel de crecimiento hasta este momento has llegado. Entonces el primer paso que hace es que había un ángel con un cordel, ¿verdad? Con no sé cómo le podrá usted también llamar, una arpita, una cabulla, ¿verdad? Una liga de lino, yo no sé, pero era una manera métrica para poder medir la profundidad de las aguas que habían allí. El hecho de que Dios lo está llevando a ese lugar, a ese escenario, implica de que por sí la persona, ¿verdad?, que se ubique en ese pasaje de la historia, tendrá que reconocer que ya de hecho está en el momento preciso donde Dios lo quiere. Tener conexión con el agua, todo lo que tipifica la Biblia cuando Dios habla acerca de este elemento del agua, está haciendo una simbología del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios nos está metiendo en un nivel, amén, diferente en la
en la experiencia con el Señor, con el Espíritu Santo. Entonces cuando está el ángel midiendo las aguas, ahora volviendo otra vez a Romanos 12:2, dice, amén, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Amén, hermanos. A fin de alcanzar la buena voluntad de Dios, que es santa, que es agradable y que es perfecta. Cuando usted se mete en esa órbita, cuando usted gravita en el conocimiento de la palabra del Señor, Dios te va comenzando a develar misterios que estaban siendo ocultos durante muchas edades, en los tiempos, en los siglos pasados. O sea, Dios hoy nos da la virtud, la gracia de gozar, de tener a nuestro mejor aliado, el mejor compañero del camino, el Espíritu Santo, el Paracleto que nos ayuda en todo momento y el que Dios, amén, prometió a través de su Hijo cuando estaba en la tierra diciendo, yo no os dejaré huérfano, porque es necesario que yo me vaya. Si yo no me voy, entonces el otro consolador no vendría, el Espíritu Santo, que os guiará toda verdad y Él os enseñará todas las cosas que oyere. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Bendito sea Jesús. Entonces el ángel lo lleva al profeta a ese río y comienza con el cordel a medir ya la magnitud, o sea, de las profundidades del agua. Y la primera experiencia a lo que lo lleva es que el agua también comienza a invadirlo al nivel de los tobillos. Y cuando yo, amén, comienzo a ver este aspecto de qué es lo que Dios querrá decirnos en esta mañana con eso del nivel de tobillos. Yo no sé si alguna vez a usted le ha llamado la atención o ha visto a personas que de pronto simplemente se quedan a la orilla de un lago o de una piscina, una alberca, y simplemente lo único que quieren es remojarse los pies. No quieren entrar al agua, sino remojarse los pies. Pues allí estaba el varón de Dios en ese nivel. Allí, ¿verdad? El agua le llegaba a los tobillos. Entonces, cuando uno llega a ese momento y comienza a entender, bueno, Dios nos habla de niveles de crecimiento espiritual. Para mí este primer nivel es el del principiante, es el nivel, yo le puse así, el nivel de los iniciados, de los novatos, ¿amén? De los primarios, de los iniciados. Ya, y ese nivel también, como en términos bíblicos, en este concepto manejándolo, de las personas que dan el paso de la conversión, los recién convertidos. Aquellas personas que en algún momento de su vida miraron hacia la cruz y entendieron la necesidad de que tenían que cambiar, que todo lo que habían experimentado en el mundo, nada les hizo ningún bien. O sea, fracasaban una y otra vez y sus vidas seguían siendo lo mismo, pero se encontraron con este mensaje de esperanza y Cristo vino a sus corazones. Amén, es un inicio. Amén. No quiere decir que ya sea el todo de lo que uno deba de experimentar en la vida cristiana, hermano y amigo. Amén. Uno tiene que avanzar. No se puede uno quedar como cuando en niveles académicos a uno le enseñan que existe la escuela elemental, la elementary school, ¿verdad? O los del kindergarten, sino que uno tiene que ir a la manera como en nuestra vida hay etapas de crecimiento, ya desde la infancia hasta la pubertad, la adolescencia, la juventud y la adultez. Así también es la manera como va creciendo nuestra vida cristiana. Amén. Entonces, personas que uno, amén, debería de verlos en un crecimiento en su vida después de ya estar en las cosas del Señor por tanto tiempo, todavía se quedaron allí en ese primer nivel. Amén. Hay personas que todavía en su corazón no han superado, digamos, secuelas del pasado. ¿Me entiende? Todavía tienen en su corazón como algún tipo de rencor, de resentimiento. No han concedido un perdón hacia una persona que le lastimó. Eso es duro de escucharlo, pero yo quiero también darlo como una manera práctica. Esa es la praxis, ¿verdad?, de lo que es el cristianismo. Estaba ayer recibiendo una notificación de alguien que me pedía oración por una vecina de la cual me conoció cuando yo era un niño en mi tierra natal. Y la señora ahora mismo está en una condición bastante crítica. Hermanos, está en reserva su manera como ella se va a finalmente a terminar, ¿verdad?, deslazando en esta condición médica, pero está crítica. Entonces, pero conozco que ella es una persona convertida, al igual que su esposo.
pero quien me llevó a los caminos del Señor fue el hijo de ellos hace más de 40 años. Y estos se convirtieron con el tiempo. Y están a ellos asistiendo a una iglesia de hace muchos años atrás. Pero ¿cuál es la situación que yo veo ahí muy difícil? Que la señora, cuando ella no conocía del evangelio, el esposo, que también es un creyente, la golpeaba. Había abuso, había violencia doméstica. ¿Se da cuenta lo que había allí? Entonces era un hogar bastante conflictivo. Ambos llegan al evangelio, uno en tiempo diferente, pero los dos hoy día le están sirviendo a Dios. ¿Qué sucede? Que la señora, en todos esos años de conversión, nunca pudo superar esa situación de esa herida que le causó este hombre mientras él no conocía el evangelio. Se está muriendo la señora, pero alguien me decía cuando él, que ya ellos no tenían vida, ¿verdad? Todavía, o sea, ambos, digamos, perseveran en iglesias, pero él cuando supo de esto, quiso ir al hospital a verla, y cuando ella ve la figura del hombre que todavía en ese momento podía, digamos, tener noción de las cosas que pasaban a su alrededor y escuchar, cuando lo vio se puso mal y abrió los ojos porque no podía hablar y comenzó el corazón a latirle fuerte, dando muestra de que ella no quería ver a esa persona ahí. Y ahora está peor la condición. Entonces eso me da pie para pensar de que hay muchas personas que aún, aunque vienen a una iglesia, todavía no han permitido dejar que el Espíritu Santo de Dios haga su trabajo. ¿Entiende? Hay gente que aunque usted los mire en la música, salmistas, cantores, estoy hablando en términos genéricos, están pasando eso en muchas partes. Su corazón todavía no ha sanado de muchas cosas que debían haberle dejado al Señor. Todas esas cargas, todas esas ataduras, todavía no han podido ser libres de eso. Y ellos juran de que son cristianos, ¿verdad? Y usted los mira y están muy activos, ellos están siempre muy como servidores, están siempre ya muy activos, pero hay conflictos, hay personas que están dentro de una vida matrimonial, hermanos, y no conviven, tienen conflictos, hay pleitos entre ellos, ¿se da cuenta? Y aún así decimos que amamos a Dios, decimos que nos vamos con el Señor. No te engañes a ti mismo. Aleluya. No hagas, verdad, de la fe esa ridiculez de pensar que Dios aún así nos ama y nos acepta en esa condición. Tenemos que realmente dar un paso. Solamente estamos allí con los tobillos, nos remojamos el agua, pero ni siquiera hemos conocido realmente a Dios. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo aquel que me ama, mi palabra obedece, ¿verdad? Y todo aquel que ama mi palabra, mi Padre y yo haremos morada en él. Entonces, nosotros tenemos que ser claros en este asunto de saber si estamos siendo obedientes a lo que nosotros estamos practicando. Bendito sea Jesús. ¿En qué nivel te encuentras, mi querido hermano? Amén, amigo. Esto no es una cuestión que se trate de religión. La religión nos enseña solamente a seguir ciertos ritos, creencias o tradiciones. Ya es el intento del ser humano por querer pretender alcanzar a Dios. Pero la vida cristiana no es eso. La vida cristiana se trata de una relación intrínseca con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ser cristiano. Bendito sea Dios. Ser cristiano. Aún así tengo que decirlo, no es escoger entre lo bueno y lo malo. Ser cristiano es escoger entre lo bueno a lo mejor. Amén. De lo bueno a lo mejor. Es vivir una vida de excelencia para el Señor. Amén. Es un estilo de vida, es un modo vivendis, es un cambio, es una regeneración, es una metamorfosis. Es seguir a Cristo, tomar la cruz cada día y seguirle. Eso es lo que verdaderamente significa ser un hijo de Dios. Amén. Una persona regenerada, una persona redimida por la sangre de Jesús. Entonces, lamentablemente, yo no puedo decir que todos los que van a un lugar, a una iglesia, sean personas que están haciendo realmente una vida de obediencia para el Señor. Yo no puedo, quisiera ser la persona optimista, pero la Biblia así lo declara, que uno será llevado y el otro será, uno se quedará y el otro será tomado. Ya, dos estarán en el campo, uno será llevado, el otro se quedará. Amén. Pero esa es la condición. Hay una situación de que no lo perciben muchas personas. Hay muchos líderes, ¿verdad?, que solamente quieren hacer crecer la iglesia y se llenan de números,
ya simplemente son templos llenos, pero con almas vacías. No hay presencia de Dios en sus corazones. Amén. Todavía en sus corazones hay muchos que abrigan el odio. Amén. La venganza. Ya viven una vida sin gozo. Pero hay gente que está como siempre mal encachado, ¿verdad? ¿Qué culpa hay de las demás personas? Para que vean a esta gente, amén, los vean así. Entonces, o sea, estamos nosotros hoy en día como maquillando el cristianismo, ya con buenas obras, eso es muy bueno, pero más que eso, Dios lo que busca son corazones contritos y humillados. Ven gente que aprendan, que valoren realmente lo que significa esa salvación. Amén, que Dios nos ha dado, cuán grande salvación que Dios nos ha dado. El nivel de tobillo es un nivel de principiante, de novato, de gente. Así mira, anduvieron muchos de los discípulos que seguían a Jesús. Y dentro de esa clase de discipulado, de discípulos creyentes, habían discípulos curiosos. Solamente iban, se camuflaban dentro de las multitudes a ver qué era lo que él hacía, qué tipo de milagros se efectuaban. Pero no había entre ellos compromisos. No había entre ellos responsabilidad, no sabían lo que era eso. Algunos de ustedes me darán la razón si van a Juan capítulo 5, que marchaban, iban a buscar a Jesús solamente por el interés de que Él les proveyera alimento. Y como en algún momento en ese encabezamiento de toda, casi la mayor parte del capítulo 5, habla de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué dice la Biblia después en el capítulo 6? Que Jesús estando al otro lado del lago, yo no sé cómo lo averiguaron, lo investigaron esta gente, pero una gran parte de esa mayoría como que se acostumbró a que sus problemas básicos iban a ser resueltos un día tras otro, y lo procuraron hasta que lo lograron encontrar al otro lado. Y cuando Jesús lo vio, o sea, no fue causa de tristeza el hecho de que ellos se acercaran a Él, porque esa es la intención, de eso se trata. Jesús dice, los que vienen a mí yo no los echo fuera. Pero Él, como es Dios y sabe todas las cosas, intuyó lo que había en el corazón de ellos. Por eso Él sabe lo que usted y yo estamos tramando cuando venimos aquí a este lugar. ¿Qué es lo que pasa por tu mente, por tu corazón? ¿Qué traes tú para Dios esta mañana? Y Jesús los miró con tristeza y le dijo, amén, dice, ¿por qué buscáis la comida que perece? Antes buscar la que a vida eterna permanece. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ellos